Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la escuela dominical de este día. Oremos para comenzar. Oh Dios, nos ponemos en tus manos nuevamente porque tú eres que lo puede todo y tú eres el dador de tu santa palabra a nosotros. Tú eres la revelación a nosotros, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Es tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo que nos da. Ayúdanos a apreciarlo, Señor, a aprender juntos. Y por tu Santo Espíritu, guíanos y danos sabiduría a todos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ya hoy entramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Ok? En el capítulo 2 de Apocalipsis. Me gustaría que ustedes como resumieran un poco, no mucho, 5 minutitos, los versículos del 9 al 20, o más bien lo que tomaron nota, ¿qué vieron? ¿Qué se destacó para usted de ahí, en ese momento? Y que sirva así de repaso. Del 9 al 20, que fue lo que tocó Walter la semana pasada. Y bueno, bien leído. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran compartir de esa sección, y cuando lo digan, piensen cómo eso va a estar conectado con el pasaje de hoy, porque todo está conectado con el pasaje los pasajes que vamos a comenzar. ¿Ok? Acuérdense lo que está por medio. Así que, adelante. Sara. Me lo haga el guarda. Bueno, lo mismo que ustedes hablaron del versículo el 19, el 1:19, es que se centra prácticamente en el libro entero, porque te dice todo lo que el Señor le está diciendo a Juan de las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. O sea, prácticamente es un resumen de las cosas también que van a hablar a las iglesias. Okay. El 19. ¿Y ese versículo, cómo le llamamos ese versículo? La experiencia de la iglesia. El 19 solamente. El 19. Oh, el esquema. El esquema de todo el libro de Apocalipsis. Quiere decir que nos organiza el libro de Apocalipsis. ¿Estamos ahí? El 1:19 es el esquema de todo el libro. Las cosas que has visto, la que vio en el capítulo, ¿qué? 1. Las cosas que son, capítulos hasta el 3. 2 al 3, exacto. Y las cosas que han de ser después de estas, 4 hasta el 22. El pasado, el presente y el futuro. Y la mayoría de los capítulos están enfocados en el futuro. Sí. Del 4 al 22 es todo futuro. ¿Estamos bien? Y eso nos dice que Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro de profecía. Sumamente importante esto, ¿no? Muy bien. Tienes un puntito, Sara. ¿Quién más? Decir también me llamó mucho la atención cómo hablamos de la magnificencia del Señor cuando se le presentó a Juan. Cómo él se veía, o sea, su apariencia, todo lo que significa. Y también lo específico que fue al darle las profecías a Juan. O sea, lo que le estaba explicando, no le decía esto va a ser como así o más o menos por aquí, no, esto es para las 7 iglesias, le dio los nombres y también le especificó lo que significaban las estrellas y los candeleros. Entonces es algo que aunque él, ¿cómo es que se describe? Que es un libro que tiene mucho simbolismo, pero también tiene muchas cosas que son muy específicas. Muy específica, ¿no? Muy buena observación. En esa descripción de Jesucristo que vimos la semana pasada, ¿cuál era el énfasis de Jesucristo como qué? Como juez. Escuchen esto. Jesucristo viene a juzgar, viene a declarar juicio. El libro de Apocalipsis son los juicios de Dios en la tierra. Juicios temporales, aunque incluye el capítulo al final del trono blanco, que es un juicio para condenación eterna, pero el libro lo presenta a Jesucristo como juez. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la potestad a él de hacer juicio. Al Hijo se le dio esa potestad de hacer juicio. ¿Estamos bien?
Entonces acuérdense de eso. Ese tema es todo el libro de Apocalipsis. Jesucristo, pues. Yo miré otra cosa que no sé si lo miraron. Es el mismo 9, donde dice que por causa de la palabra de Dios y del testimonio, la palabra testimonio es que daba el testimonio de lo que había visto, de lo que iba a hacer, de lo que, como dice el 19, dice, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Entonces, el testimonio, él le daba el testimonio por medio de su ángel, de nuestro Hijo Jesucristo, de Cristo al ángel, del ángel a Juan, y de Juan le daba el testimonio a las iglesias. Léete el versículo 9. Léete el versículo 9, que es Sí. léelo completo. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando habla del testimonio de Jesucristo, es la razón por qué estaba preso. Sí. Aunque él habló de su testimonio en el versículo 1 y el 2, habla de que él es testigo. Pero aquí esta frase tiene que ver que él está preso o exiliado en la isla de Patmos por su testimonio de Jesucristo, por hablar las buenas nuevas de Jesucristo, el reino de Jesucristo, la palabra de Dios, siendo él que discípulo primero y después apóstol enviado por Dios. Y ya en los últimos años de su vida estaba preso por ese testimonio. ¿Y le pasó a él solamente? No. ¿A quién más le pasó? Pablo estuvo preso por el testimonio de Jesucristo. Pedro, de muchos de los apóstoles, por causa del testimonio de Jesucristo, por persecución, ¿ok? Por persecución. ¿Alguien más? Muy bien, ¿qué más? Estamos resumiendo. Yo voy a tratar de ser Dale. muy nerviosa. En el 1 vemos la revelación de Jesucristo que fue dada a Dios Padre, a Jesucristo y Jesucristo al ángel y luego a Juan. Y en el 4 vemos el saludo de la deidad eterna, donde vemos también los 7 espíritus, que lo comentaste también en Isaías 11:2. Y también vemos de que él viene en nubes y que todo ojo lo verá, y que el libro de Apocalipsis también nos enseña el ayer, hoy, como el presente, pasado y futuro, y que el futuro es profecía, y en el 8 que él es el alfa y el omega, el principio y el fin, donde declara su deidad y autoridad, y que también lo vemos en Isaías 48:6. Y en el 9, donde Juan fue preso por predicar la palabra del Señor en la isla de Patmos, donde también en el 11 refiere que él es el alfa y el omega, el primero y el último, y donde va desglosando qué es lo de que nos enseñaron la paciencia de Jesucristo, dónde estuvo Pablo, el testimonio de Jesucristo, y el 20, donde dice las 7 estrellas, que se refiere a las 7 iglesias, y los 7 candeleros, que se refiere a la... No, me confundí, al revés. El 7 estrellas, que se refiere a los 7 ángeles, y las 7 candeleros a las 7 iglesias. Ahí nos compartió toda su noche. Bueno, como que tengo una... Mire, yo quiero conectar algo que dijo Ruth en el versículo 8 y el 11. El 8 y el 11. Cuando Jesucristo repite su título. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? Esto es una declaración inmensa, porque se está diciendo, yo soy el Dios creador, yo soy la deidad absoluta, el Todopoderoso.
Y en el 11 lo repite, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. ¿Ok? Entonces, con esas frases que le dice, escribe a las iglesias para que ellas entiendan de quién se estaba hablando, quién le estaba hablando a ellas. ¿Ok? ¿Quién estaba hablando a ellas? ¿No? En el 17 también lo dice. Y el 17 lo repite 3 veces. El primero y el último. Amén. Así es. Entonces, miren lo importante. 3 veces en esa parte lo repite, diciendo, yo soy el Dios creador, el todopoderoso. El todopoderoso. Por si acaso había alguna duda. Y ahora le voy a escribir a ellas, a las iglesias. Y esto tiene que estar en mente de estas iglesias, de quién le está escribiendo. Porque aquí está el poder de lo que le está diciendo, para que no duden, para que confíen, para que su fe sea fortalecida, sea inquebrable. ¿Estamos ahí? Ok. Muy bien, gracias. Hasta ahí el repaso, porque podemos seguir hablando, pero si no, no va el tiempo. ¿Ok? Hoy vamos a ver los versículos 2 del 1 al 7. 2 del 1 al 7. Pensábamos hacer 2 iglesias cada domingo, pero ayer yo estuve demasiado tiempo y no se puede. Y todavía podríamos estar 3 domingos solamente en una iglesia, sinceramente, o más. Entonces lo vamos a dividir por cada iglesia. Entonces tendremos 7 semanas hablando de cada iglesia. Y vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Y esta es la carta de la iglesia de Éfeso. La iglesia es la primera, ¿ok? Es la primera. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Como les dije, este es el verso esquemático del libro de Apocalipsis, ¿ok? El 1:19. Escribe las cosas que son, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. Si usted se quiere memorizar un versículo, memorícese ese, o conozca bien este versículo en su estudio. El 1:19, porque es el que nos ayuda a dividir el libro correctamente para entender de qué está hablando. El capítulo 1 ya es pasado en las cosas que ha visto, la revelación de Jesucristo, cuando Jesucristo se le aparece en el capítulo 1. Los capítulos 2 al 3 son las cosas que son, de 2 y 3, y es el presente, ¿ok? Y los capítulos 4 al 22 son las después de este futuro. Sumamente importante esto, sumamente. Si alguien no entiende ese versículo, no puede entender el libro de Apocalipsis, porque se viene todo abajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, solamente levanten la mano. ¿Ok? Las 7 cartas de Apocalipsis. ¿Ok? Esto es un poquito de trasfondo en relación con esto. Vamos a ver los capítulos 2 al 3. Esta sección de Apocalipsis, escuchen bien esto, es la más importante para nosotros. Una pausa. Esta sección de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, son las más importantes para nosotros, la iglesia, en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla de la iglesia, la condición de la iglesia, lo presente. ¿Ok? Y por esta frase que dice cada porción de estas cartas, termina o incluye esta frase. ¿Qué dice esa frase? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, ¿quién tiene oído? Todos. Y tenemos 2. Oiga, ponga atención, lo que ¿quién? Noten, es el Espíritu que le está hablando. Lo que el Espíritu, acabo de ver que es la revelación de Jesucristo, pero aquí directamente sale el Espíritu Santo, que lo escudriña todo, que está delante del trono de Dios. ¿Ah? Es lo que va, como dice el salmista, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Ah? El Espíritu habla de esa omnipresencia y que Dios te usa. Entonces le dice, esta frase dice, oiga lo que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongan atención el mensaje de estas iglesias, porque es para ustedes, para ustedes. ¿Estamos bien? Muy bien. Las 7 cartas de Apocalipsis. ¿Para quién es el mensaje de estas cartas? Con 7 cartas. ¿Para quién es el mensaje?
¿Okay? Lo dejo que lean un poquito para que entendamos esto. El mensaje de estas cartas, primero, es dirigida a la iglesia local, a esa iglesia que le está hablando, a Éfeso, en esta sección que vamos a ver, a Esmirna, a Filadelfia, a Pérgamo, a la Odisea. ¿Cuál es la otra? El mensaje primero es local. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Es para ellas primero, para estas iglesias. ¿Ok? Después es general para todas las iglesias, desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Y aunque Pentecostés ya pasó cuando escribió Apocalipsis, pero el punto es de todas las iglesias existentes de cuando escribe Apocalipsis hasta el rapto de la iglesia. Es para nosotros. Es para la iglesia de 50 años, si estamos aquí. Fue para la iglesia de 500 años atrás, 1000 años atrás, absolutamente. Es general para todas las iglesias. Y alguien dijo que toda iglesia se ve reflejada aquí de una manera u otra. Hay algo para cada iglesia aquí, en las iglesias por todo el tiempo. ¿Ah? Que alguien puede decir, mira, no nos parecemos ni a la iglesia de Éfeso, ni a la Odisea, ni Tiatira, ni Esmirna, ni Pérgamo. No pueden decir eso, sino que hay alguien para cada iglesia. Hay algo, mejor dicho, para cada iglesia. Por eso que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, porque esto es para ustedes también. ¿Ah? Y por eso lo estamos estudiando. Y yo con esto recalco que esta es la sección más importante. Porque lo que viene en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 22, ¿dónde estamos nosotros? No estamos en la tierra. No se aplica a nosotros. Aprendemos muchísimo y sabemos, Dios de antemano nos ha comunicado los acontecimientos. Pero no vamos a estar ahí nosotros en esa persecución, en la tribulación de los 7 años. Porque el rapto de la iglesia no sabe. ¿Ok? Y después, el mensaje también es personal. ¿Qué quiere decir eso? Para cada creyente. Para usted y yo. En otras palabras, no puede decir, eso es para la iglesia, yo estoy bien. Es más, finalmente es para nosotros. Hay un mensaje general para la congregación en general, pero al final después se enfoca personalmente. ¿Por qué? Porque aún algunas iglesias le decían, pero hay pocos de ustedes, entre ustedes, que no se han manchado, y lo veremos más adelante. Es decir, que una iglesia puede estar muy mal, generalmente, la mayoría, incluyendo sus líderes, pero hay 1, 2 o 3, un grupito que se está guardando, ¿ok? Y esto porque está oyendo, porque tiene oído para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo iba a parar ahí, pero hay otra que se la quiero decir porque yo sé que algunos están leyendo, viendo videos por YouTube y nos están haciendo la vida loca. No, hay un señor muy respetado que yo lo escucho, él se llama Chuck Missler y es un erudito, ya murió hace unos años atrás. Y él tiene un estudio completo del libro de Apocalipsis. Y este hombre profundiza a otro nivel. ¿Okay? Y esta, en paréntesis, la puse en paréntesis porque es debatida. La primera 3 están claras. Es para nosotros, los versículos no lo dicen. Pero esta cuarta posición de para quién es, o qué es, o qué hace, es especulativa, que yo me estoy inclinando, que como que sí lo veo, pero no es para estar enseñando esto, sino para decir que hay otra posición. Y lo que dice es esto, que las 7 cartas o las 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana. En otras palabras, la iglesia de Éfeso representó la primera iglesia, la iglesia primitiva. Después la Esmirna en los otros años que vinieron. Y después la que sigue en los otros años, hasta la última, que es la Odisea,
Hay muchos que dicen que estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Usted ha escuchado esa frase. ¿Ok? Que es la última iglesia. Entonces diríamos nosotros, porque yo pienso que estamos en los últimos días. Ahora, es muy difícil de probarlo con el texto, que no nos dice eso. Lo otro está claro, a la iglesia, a las iglesias general y personal. Pero esta, hay un señor inglés en los años 1800 y algo, que hizo un estudio de cada iglesia, las ciudades. Y yo no he leído el libro, pero lo he escuchado. Y ha construido un montón de características que la ha equivalido. Que equivale a... Que la ha conectado, mejor, más simple, que la ha conectado a cada iglesia como la historia de la iglesia. Como le dije, la primera iglesia sería la de Éfeso, la de después, el otro siglo, o los años después, y así sucesivamente, ¿no? No vamos a tocar eso aquí porque esto es especulativo, pero lo que están buscando, indagando, los felicito primero, y sigan, porque como le dije, muchos van a sacar diferentes cosas de esto, ¿ok? Se la puse ahí, pero las tres están claras en el texto. Pregunto comentarios hasta ahí. No se me duerma, no se me duerma. Sí, no, de acuerdo a eso, yo puedo ver que tiene sentido, porque hay muchas cosas de acuerdo a lo que podemos ver en la historia de la Biblia, en todas las cartas de Pablo y todo, de acuerdo a cómo le escribe, ¿no? a diferentes iglesias. Pero hay una cosa muy clara, que nosotros no podemos dar testimonio de lo que pasó antes, pero sí de lo que está pasando ahorita. Y muchas de las cosas que están pasando ahorita, podemos ver que en la carta, bueno, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, tú no puedes decir, oh, pero esto es coincidencia. Hay mucho parecido de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, a lo que se dice en las cartas. Y yo veo que a final de cuentas es todo dirigido a uno, ¿no? Porque uno forma la iglesia y entonces es como universal todo. Sí, así es, así es. Está bien, muy bien, ahí estamos bien, ok, muy bien. Ahora vamos a ver esto, y esto lo vamos a introducir una vez, no lo vamos a repetir en cada sección de las cartas, sino que lo vamos a poner de esta manera. Las 7 cartas del capítulo 2 y 3 tienen ¿cuántos elementos? Adivinen. 7 elementos. Acuérdense del uso del 7. Algunas veces ni nos damos cuenta, pero aquí está que hay muchos 7, por decirlo así. Hay muchos 7. Okay. Aquí hay 7 elementos que están en cada de estas cartas. ¿Estamos ahí? Cada carta nombra el nombre de la iglesia. Nombra el nombre, o da el nombre de la iglesia. Ahí ven los primeros versículos. ¿Okay? Después, Jesucristo se da un título a sí mismo en cada sección. Algunas veces parece, pero otro distinto. Escuchen bien esto, este elemento. En cada carta, Jesucristo se da un título distinto, que va a estar ligado con lo que le va a decir a esa iglesia. ¿Escucharon eso? El título que él solo da, no es como, déjame ver qué título me pongo ahora, porque yo soy el doctor, sino que está ligado con el mensaje que le va a dar a esta iglesia. ¿Ok? ¿Está bien ahí? Ok, a mí me gusta cuando hacen así. También hay una porción que elogia a la iglesia. Dice algo bueno de la iglesia. Pero hay 2 iglesias que no tienen ningún elogio. Que la veremos más. Usted la ve. Pero en general está en un elogio. ¿Ah? Qué bueno que algunas veces no pensamos que todo está mal. Estamos tan mal, ¿no? Pero hay que verlo desde el punto de vista que qué es lo que Dios busca. Algunas veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas y obrar y obrar y obrar y obrar. Pero no muchas veces no es obrar y obrar, sino que el corazón esté correcto, la motivación esté correcta. Y eso hace diferencia. Eso hace diferencia, ¿no? El cuarto elemento es la preocupación o el problema que tiene cada iglesia. ¿Estamos ahí? Básicamente, esta es la revelación que le quiere dar. ¿Qué no están haciendo bien? ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela? Que cada 3 meses nos daban las notas. ¿Sí le dicen todo? Las notas.
las 7 cartas le están dando las notas a estas iglesias. ¿Cómo te está yendo en esta área? ¿Cómo te está yendo en aquella área? ¿Cómo te está yendo en aquella área? ¿Y en qué tiene que concentrarte? ¿Qué tiene que cambiar? Iglesia, ¿de qué tiene que arrepentir? ¿Dónde te está sacando un 100? ¿Dónde está sacando un 45? ¿Ok? Lo podemos ver de esa manera, las cartas. También hay una exhortación. Después que le dice el problema, le dice, haz esto entonces. Este es tu problema, pero entonces tienes que cambiar esto, le exhorta a hacer algo. ¿Ok? Y después cada carta tiene una promesa. Una promesa. Al vencedor. ¿Una promesa a quién? Al vencedor. Y el séptimo elemento es el cierre, que es la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire que lo repite 7 veces ahí. Y creo que sale otra vez del libro de Apocalipsis. Miren cómo lo repite esto en otra vez. Y se lo dijo a la iglesia de Éfeso, y se lo va a decir a la de Esmirna, y se lo va a decir a Tiatira, y se lo va a decir a Pérgamo, y se lo va a decir a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. ¿Ok? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongan atención, porque esto es para ustedes también. Esto es suyo. Necesito escuchar de ustedes hasta ahí. Celine. Hermano, en la 4 que dice preocupación o problema de iglesia, a mí entra como donde le da una advertencia, por tanto, si arrepiente. Entonces, la advertencia sería el sí, la exhortación. La preocupación o el problema es decirle, van a ver que en Efesios es, has dejado tu primer amor. Y después la exhortación. Por tanto, arrepiéntete. Lo exhorta a que cambies. Muy bien, hay que entender estas ideas. Y la promesa para el vencedor y el cierre final. Esta repetición. Bien, Lisbeth, Marcelito. Yeah. Okay, I was actually talking to my mom about that second thing, like how Jesus Christ described something before the letter opened up, and I was telling her that it's really from chapter 1, the way they describe Jesus, that they open up the letter in that man. Sí, dice Lisbeth que el título que se da a Jesucristo lo ha mencionado en el capítulo 1, pero escoge cierto título para mencionarle a cada iglesia. Está bien, de Marcelito. No, solo para pensarlo bien y preguntar en realidad. Cada iglesia, obviamente, bueno, no sé, recibe las cartas de la otra, ¿no? O sea, todo junto, ¿no? Buena observación esa, o buen comentario. El punto es que se estima que estas cartas iban a ser compartidas las unas por las otras. Muchos vieron la situación geográfica de eso, donde todas las cartas iban a pasar al resto, o incluyendo todo el libro de Apocalipsis. Entonces, la de Esmirna iba a leer lo que se le dijo a Éfeso, y la de Éfeso va a leer lo que se le dijo, y consecuentemente. Sí, es cierto. Como las otras cartas, muchas otras del libro del Nuevo Testamento. Pablo le decía muchas veces, después que hayan leído esta carta, compártanla con esta otra iglesia. ¿Okay? Pero el enfoque primero es en una, y la otra iban a aprender de la situación de esa, pero local primero y después más general. Ajá. Sí, hermano, la semana pasada teníamos como una duda, no duda, pero sobre el ángel de la iglesia, dijo que nos iba a explicar. Pero yo no quiero explicar. Sí, pero ya va. Okay. Eso no, les digo, ahí hermano Marcelo. Esta gente estudia mucho. Okay. Ahora, ahí está. ¿Qué ves ahí? El ángel de la iglesia. Mira. Ok, vamos a leer los versículos. Al lado izquierdo están los versículos. ¿Lo pueden ver todo bien ahí? Sí, porque quiero que lo lean. Y enfóquense en los versículos. Miren los versículos. Familiarícense con los versículos. Se pueden olvidar lo que yo les digo, pero si aprenden los versículos y lo conectan con lo que dice la palabra y lo aprenden con su significado, no se les va a olvidar. ¿Ok? Dice, lo voy a leer aquí en mi Biblia porque ahí está muy chiquito y no quiero darle. Dice, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ay, 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 qué cosa más. ¿Ok? Esa es la lectura de hoy, o una parte, ¿no? Vamos a ver entonces, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, el ángel de la iglesia en Éfeso, de Éfeso. El uso de la palabra ángel en el Nuevo Testamento. El primero, ¿qué significa ángel? Mensajero. Ángel es un mensajero, ¿ok? Y ahí le puse la palabra en el griego y después la transliteración, que es ángelos, ángelos, ¿ok? En el Nuevo Testamento sale 179 veces y se traduce como ángeles. ¿Qué quiero decir con esto? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las traducciones, diferentes traducciones que hay al inglés, al español, en todas, ¿no? En cada vez que tienen esta palabra ángelos del griego, la traducen como ángeles, refiriéndose a un espíritu, no a un humano. ¿Ah? Que viene del cielo, ¿ok? ¿Estamos ahí? Que es celestial, un ser celestial, que no mora en la tierra. ¿Ok? De esas 179 veces, 75 veces ocurre en el libro de Apocalipsis. Y estos números no son tan exactos porque unas traducciones varían un poquito como quieren traducir, porque algunas lo traducen mensajero o ángeles. Pero la palabra es ángelos y 100 de esas 79 veces se refiere a un ser extraterrestre, que no es de aquí. No digo que es ovni, nada de eso. No de los animalitos verdes, eso, no. Son ángeles, se refiere a ángeles creados por Dios. Es el uso más natural. Espiritual. Sí, es un espíritu. Por eso dice un espíritu, no a un humano. ¿Ok? Se refiere a un humano. Ahora, y 7 veces en todo el Nuevo Testamento se traduce como mensajero humano. Solamente. Piensen en esto tiene significado para entender el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿y cuándo, por ejemplo, dónde hay ese uso de mensajero? Es Juan el Bautista. He aquí yo mando mi ángel. La palabra es ángelos en el griego, pero nuestra traducción lo dice mi mensajero. Sabemos que no está hablando de un espíritu, un ser espiritual, está hablando de Juan el Bautista. Como 4 o 5 de esas 7 veces se refiere a Juan el Bautista. Hay uno en Santiago, ¿se acuerda cuando dice que en capítulo 2, donde Rahab recibió a los mensajeros? La palabra es ángeles, recibió a los ángeles. Pero sabemos que no está hablando de ángeles, está hablando de los mensajeros, los espías de la tierra prometida, que Josué fue Moisés. Josué mandó a los espías. Josué, pero Moisés Sí. Josué lo mandó a los espías para que dieran la tierra, ¿ok? Y entonces estamos hablando de mensajeros. ¿Están ahí? ¿Qué me dice esto? Entonces no son dos. Que el uso en Apocalipsis parece que se concentra en seres espirituales y no en personas. Porque esa es una explicación. ¿Sí? Esto es parte de quiénes son estos ángeles. Miren. ¿Ok? De lo que hablamos ayer. ¿Ok? Pregunta hasta comentario hasta ahí. Y esto no estaba en el libro, Walter.
Después te digo dónde lo saqué. ¿Alguien? ¿Estamos bien? ¿Entendemos esto? Hablen ahora o callen para siempre. Entonces el ángel al que se refiere aquí es eso, es espiritual. Vamos a hablar de eso. Ah, ok. Vamos a hablar. Ahora, ¿quiénes son las 7 estrellas? Los 7 ángeles de las iglesias. Walter ya habló de eso, lo explicamos, ¿no? Pero ya que estamos en este pasaje y se va a repetir a cada iglesia, vamos a dar los puntos de vista por los estudiosos. Que no soy yo, ni soy Walter, nosotros no somos los estudiosos. Nosotros simplemente somos estudiantes aprendiendo de hombres, leyendo sus libros, y eso es todo, ¿no? Pero hay hombres que le han dedicado años a la Biblia, al estudio de la Biblia, en todos los idiomas, y eso es lo que hacen de día y de noche. Sí, de día y de noche. 4 posiciones, se las voy a dar. Les voy a dar las 4 posiciones, la hemos mencionado. Dimos 3, pero encontré otra, una 4, que es interesante. Primero, muchos dicen son los pastores de cada iglesia. Esta es una, muy prevalente. Probablemente esta es la más usada, generalmente. Esta es. Y citan Daniel 2, 3, ¿ok? Y se concentran en el significado de mensajero, de la palabra ángel mensajero. ¿Estamos ahí? Entonces el que le lleva el mensaje. Esa es una, ¿ok? Se la voy a ver después digo cuáles son algunas de las debilidades de cada una y cuáles son fuertes, ¿no? Hay otro punto que está creciendo en mí en el sentido de que le estoy agarrando un poquito de sentido, por lo menos de lo que nos están explicando. Algunos dicen que son las mismas iglesias, como simbolismo de la condición de estas iglesias. Y es como algo abstracto, hay algo muy abstracto, diciendo el espíritu de las iglesias son las mismas iglesias, como diciéndole, yo acuérdense, estoy en medio de los candeleros y tiene los 7 ángeles en su diestra, como diciendo, tengo la condición de ustedes, la conozco muy bien, ¿ok? Eso es más o menos lo que hay y no tengo más que decirle, pero la encontré y por eso te la presenté. Otros, que es muy práctica, son mensajeros humanos, como fue Epafrodito, cuando fue a visitar a Pablo en la cárcel. Quiere decir que cuando la gente estaba preso le iban a visitar. Y en una de esas visitas Pablo mandó carta. Hay una carta que el mensajero era un copreso, estaba preso con Pablo. ¿Saben quién es? ¿Ah? Es más, el que la conteste tiene regalo. ¿Cómo? Lucas no. ¿Era Silas? No, porque hay una carta. No, Lo voy a repetir otra vez. Levanten la mano, porque después van a hacer clave. En la carta estaba preso con Pablo y después sirve de mensajero. ¿Qué sirve? Tito. No, ni Tito tampoco, ni Timoteo. Filemón, pero en la carta sí no. Ahí se lo tengo escrito. No. Pablo mandó la carta, pero ¿con quién la mandó? Con Onésimo. Aquí está el ISPE, te la ganaste, ¿ok? Fue el ISPE, ¿ok? ¿Estamos ahí? Entonces esto era muy práctico. Lo iban a visitar y le daban una carta. 3 de las cartas del Nuevo Testamento se le daban las cartas de las prisiones de Pablo, que fue Efesios, Filipenses y ¿cuál era? Filemón. Y Filemón. ¿Okay? Entonces, algunos dicen, no, estos son simplemente mensajeros que posible visitaron a Juan en la isla de Pasmo y llevaron las cartas. ¿Ok? Estoy dando solamente la otra. La otra que la presentamos son ángeles, tal como lo dice el libro, y no son símbolos de algo más. Y esto encaja con el uso de la palabra ángel en el libro de Apocalipsis. Y hay varias citas. Esta se enfoca en lo siguiente. Dice, en Daniel 10:3, dice que hay ángeles encargados de naciones. ¿Ustedes saben eso?
¿Cuál es el ángel encargado de Israel? Miguel. El arcángel Miguel. Es el ángel que cuida a Israel. Muy interesante. En Mateo, Jesucristo habla de que los niños tienen un ángel. ¿Ah? En Hechos 12:15, cuando Pedro está preso, alguien está orando y lo ve y dice, oye, no es él, sino que es su ángel. Como que también tiene un ángel que lo guarda, como un ángel guardián. Y Hebreos 1:14, ¿qué dice? No son, ¿qué dice? 1:14. ¿Alguien que me lo lea? Hebreos 1. No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Ajá. Refiriéndose a los ángeles. Son espíritus ministradores enviados como mensajeros. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa? Al servicio de los que serán herederos de la salvación. Y eso está hablando de la herencia, no de la vida eterna, sino de la herencia en el reino, ¿ok? Eso le trata el libro de Hebreos, ¿no? Ok, entonces estos 4 puntos, obviamente ya ustedes saben que yo me inclino tanto cuanto me inclino por la última, de que son ángeles literalmente, pero la primera, tiene su validez, entiendo el concepto, pero viola algo muy importante, y es que viola el uso de la palabra en sí, en el Nuevo Testamento, porque en ninguna parte a un pastor, que en ninguna parte se le refiere a una persona como pastor, se le llama de ángel. Entonces no hay ninguna otra versículo que me diga, no, sí, porque este versículo me lo atestigua. Saben que la Biblia se interpreta a sí mismo. Yo veo otro pasaje que me dice lo que era. Entonces esa es una. La otra es que la iglesia en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no está en la mano de un hombre, está en la mano de una pluralidad de ancianos, de líderes de cabeza. Entonces nunca el enfoque es en un hombre. Usted lo va a ver si lo busca. Sino un grupo, como eran los ancianos de la sinagoga, salió de la sinagoga. Entonces es otra cosa. La otra es muy rara, que son las mismas iglesias, porque está raro que le hable a la iglesia, pero la iglesia es el mismo ángel. ¿Cómo es eso? ¿No? Y bueno, la otra, un mensajero humano de Epafrodito, pero no nos dice quién es. Si es un humano, ¿por qué no nos dice cuál era? ¿Sí? Y no lo dice después más adelante. ¿Ok? Es cierto que son 7 ángeles, uno para cada carta. Y vamos a ver que salen 7 espíritus después que se repiten, pero no son los mismos tampoco. Esos 7 espíritus vienen del cielo, bajan y hacen diferentes ministerios, obras en el tiempo de la tribulación. ¿Ok? Yo descanso ahí, le presento las evidencias. Nunca vamos a discutir de esto. Es un poco difícil de apreciar exactamente lo que es, pero ahí está. Concluyo yo, en mi opinión, que se refiere a ángeles literalmente, a ángeles seres, ¿ok? Y eso encaja con todo el libro de Apocalipsis, con el uso de la palabra ángel. Sí, una cosita que nos ayuda a entender, por ejemplo, lo que hemos aprendido aquí, leer el contexto de lo que está hablando. Y en Daniel le está hablando a Israel, en todo el pasaje, en todo el contexto. Yo estaba leyendo un poquito. Y otra cosa también, que en el 3 dice que, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas del cielo. Y en Apocalipsis dice son. Eso es como una palabra que nos ayuda a distinguir una cosa de la otra, que como las estrellas del cielo, es como se va a parecer a tal cosa. Y en Apocalipsis nos dice son las estrellas. Y otra cosa es, ahora que lo he dicho, me acordé de algo. No vaya a buscar a la iglesia en el Antiguo Testamento porque no la van a encontrar. La iglesia estaba velada en el Antiguo Testamento.
La posición, la otra posición. Dale. Entonces, si la enseñanza o las cartas eran primero para las iglesias de ese tiempo y luego para nosotros, ¿verdad que sí? En eso Sí. quedamos, ¿verdad? Un poquito atrás. Entonces, ahorita, aquí la iglesia, las naciones, tiene un ángel. Yo diría que es muy probable. Ajá, Yo diría que es muy probable, usando y no solamente este versículo, sino utilizando la idea de que Dios guarda su iglesia y que, escuchen esto, por ejemplo, si alguien tiene una compañía, le asigna trabajo a sus trabajadores, tú vas a encargarte de esto, tú. En el ejército, tú estás encargado de esto, tú estás encargado de, por ejemplo, el ejército americano está desplegado por todo el mundo y hay un grupo, hay un general que dice, este general está encargado de Europa Occidental, este general está encargado de Asia, ¿ok? Este general está encargado de Latinoamérica, en ese sentido. Es muy, me encaja a mí, como tú dijiste eso, como un ángel asignado a administrar la iglesia y a protegerla. y a protegerla, y a protegerla. Y el punto es este, y tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con esto. El punto es esto. Los ángeles están ministrando, pero no miremos a los ángeles. Es más, puede ser que no lo dice muy claro para que no nos concentremos y hasta gente adore a ángeles. Usted sabe que eso es lo que estaba ocurriendo en el libro de Colosenses. Estaban adorando a los ángeles. Algunas se están infiltrando esta doctrina, por lo menos, de adorar a los ángeles. Entonces, estas son muy buenos puntos de todo esto, ¿ok? Tengo que seguir porque esto está bueno. Ok. Muy bien, ahora vamos a hablar de Éfeso un poco, trasfondo, porque lo que le va a decir va a estar conectado. Algunos detalles de la ciudad de Éfeso. Una ciudad muy influyente en su tiempo. Era como como Nueva York del hoy. No era Cacalote Ranch. No era, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los alumnos de los pueblitos por aquí? No era Gran Salín. No era Salín, era una ciudad muy importante en ese tiempo del Imperio Romano. ¿Okay? Allí la diosa Diana, que era una de las maravillas de aquel entonces. Diana era la misma diosa en griego de Artemis. Entonces, esto era un lugar sumamente pagano, donde estaba esta iglesia. ¿Entienden ahí? Piensen cómo este mundo se movía todo alrededor de este templo. Por ejemplo, yo puedo decir, la ciudad de Nueva York, por lo menos hace un tiempo, ha sido el centro financiero mundial, la meca mundial financiera, le han dicho la ciudad. Entonces, muchas de las cosas financieras salen de Nueva York, por hablar cosas económicas, ¿no? Aquí, esta adoración era algo muy céntrico de la ciudad de Éfeso. Y ahí estaba esta iglesia. Gran parte de eso. Un paganismo que lo rodeaba por todos los lados. ¡Wow! Interesante esto, ¿no? Y usted puede indagar muchísimo sobre esto. Hay muchísima información. Y el libro de Efesios, en la ciudad de Éfeso, sale mucho en el Nuevo Testamento, principalmente en Hechos. Pablo ministró muchas veces allí. Hechos 19. La misma carta de Efesios en el Nuevo Testamento, escrita por Pablo, es la misma. Quiere decir que ya recibieron una carta antes por el apóstol Pablo. No solamente Juan le ministró, sino que el apóstol Pablo también. Y Timoteo estuvo por allá. ¿Ok? Actualmente sus ruinas están en Turquía, geográficamente. Hay turistas que van a ver las ruinas de Éfeso. Y ahí están. Estas son las ruinas de Éfeso. Pero muchas veces van a ver. Entonces, miren, si estos son las ruinas, miren cuál esplendor. Miren que detrás está el mar. Las ciudades mejores son las que están pegadas al mar. Porque hay agua, hay fertilidad, hay navegación, hay transportación. ¿Ok? Hay pescado para comer. ¿Ok? Hay sanidad, el agua de sal limpia. Esto es muy importante. Los desperdicios de las ciudades se van al mar, porque el mar lo limpia nuevamente. ¿Estamos ahí? También, ya, ahí nos quedamos con eso. Entonces, esto es. Ok, muy bien. Ahora vamos a así los versículos.
Me voy a robar como 15 minutos de ustedes, pero está bien, porque ustedes, es más, no me lo van a dar prestado. Igual se lo pagan la policía. El título que Jesucristo se da a sí mismo. Acuérdense que esto es uno de los elementos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice, es el título cuando le va a hablar a la iglesia de Jesús. En esto nos dice que Jesucristo tiene toda autoridad sobre esta iglesia, que es soberano sobre ella, sobre cada iglesia, y está bajo su protección total. Él anda en medio de la iglesia. Hay un versículo que dice donde están 2 o 3 reunidos hasta ahí está el Señor, aunque es un poquito fuera de contexto ese versículo, pero donde se invoca el nombre de Dios, Jesucristo está presente. Donde se invoca el nombre de Jesucristo, dice que Él está en medio. Dijeron que los candeleros estaban alrededor de Él, dice que Él estaba en medio de ellos, Él es el centro. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, es de Jesucristo, no es de nosotros. Él es que está en medio de ella. Y es por eso que le va a decir, porque yo estoy en medio de ustedes, yo tengo en mi protección los 7 ángeles, tal vez que le ministran a ustedes, podemos decir a ustedes, y tengo toda la autoridad. Tengo toda la autoridad. Y aquí le va a dar el mensaje. Basado en ese título, qué belleza, porque eso me dice que no hay un momento que Jesucristo no está en medio de nosotros. Para bien y para mal, porque cuando no hacemos las cosas bien, Él está en medio. Pero cuando lo hacemos bien, Él está ahí también. Y Él le gusta elogiar a su iglesia. Miren lo que aquí viene el elogio. ¿Se acuerdan que este es uno de los elementos? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. El elogio es trabajo arduo y paciencia. Es una iglesia que trabajaba fuerte, no era perezosa. Estaban trabajando arduamente, no era perezosa. ¿Ok? Con el sudor ministraban, se venían temprano a la iglesia y abrían sus puertas y limpiaban la iglesia y se preparaban los de la música y ¿qué más? Marcelito, agarra y los líderes se preparaban y los que servían el pan le ponían suficiente queso y pan. No, estoy molestando para aliviar un poco. Pero el punto es esto. La iglesia no era perezosa. Esto no era una iglesia que trabajó con sudor. No era un club social a pasarla bien y que deja que un grupito solamente haga la obra, sino que estaban involucrados. No era perezosa. No soportan los malos, que dice que no soportaba el pecado de los paganos, temían a Dios, una iglesia que temía a Dios. Acuérdense dónde estaban. Un paganismo que las rodeaba por todos los lados. Temían a Dios, se guardaban puros y sin mancha de los paganos del mundo, que es la verdadera religión, entre socorrer a los pobres y a las viudas, y apartarse sin mancha del mundo. Esto es una iglesia que se había apartado del pecado, no había pecado en su iglesia, no quiere decir que eran perfectos, pero sabían lo que era malo y no aprobaban, principalmente los líderes. Porque ese es el trabajo de los líderes, cuando hay de los líderes. Si los líderes son malos, imagínense qué se espera de la congregación. ¿Ok? Tampoco toleraban, dice, también habían probado a los falsos apóstoles o maestros. Guardaban buena doctrina, sana doctrina. Habían perseverado por más de 40 años sin desmayar. Fiel a Cristo, siendo luz en su ciudad. ¿Por qué digo 40 años? Porque probablemente fueron establecidos unos 40 años antes por el ministerio de los apóstoles, que fue gran parte de eso fue el mismo Pablo, Timoteo, que no era un delegado de apóstol, y Juan, obviamente, que le escribe aquí. Dice que parece que Juan vivía en Éfeso al final de sus días. Y esto es todo extra bíblico, ¿ok? Entonces, 40 años ya estaban fieles, siendo luz, porque ellas son candeleros, son la luz del mundo.
como lo que hemos hablado. Este es el candelero, el significado del candelero. ¿Estamos ahí? ¿Están bien con el elogio? Aprendamos de esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿También? Todavía no sé qué me pasó de ahí atrás. A lo mejor lo desconecto y lo conecto otra vez, hizo el cablecito. Pero estaba funcionando bien. ¿Okay? Vamos a pasar a la otra. Entonces ese fue el elogio. Pregunta o comentario hasta ahí de esta iglesia. Lo de la apóstol. Ah, perdón, sí. Pero sí, no dije mucho. Entonces, siempre, ¿se acuerdan el libro de Éfeso? Hechos. Pablo le habló a los ancianos de Éfeso y le dijo, cuídense de los falsos maestros, le dijo. Pablo le dio ese encargo, y no solamente a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuídense de los falsos maestros, y esta iglesia se cuidó de los falsos maestros. Guardó la sana doctrina. A los que se presentaban diciendo, somos apóstoles enviados de allá de Jerusalén. Y ¿qué es lo que usted enseña? Vamos a ver qué es lo que usted enseña, si está de acuerdo con lo que ya aprendimos de Juan y de Pablo, que lo aprendieron del Señor Jesucristo. Y eso es nuestro trabajo también, mantener la sana doctrina. Pero entonces en ese tiempo, el único apóstol que quedaba era Juan, ya, ¿no? Bueno, de parte de Dios, pero había otros que se llamaban apóstoles, pero no eran de Dios. Por eso mismo, Sí, claro. prácticamente todos eran mentirosos. No eran Y eso es lo que dice, los hallados mentirosos. Hay otros que se llaman apóstoles. hoy sí. Es más, hay una iglesia apostólica supuestamente que tiene mucho que ver. Escuela de apóstoles. Escuela de apóstoles. Lo que quería comentar que qué difícil debió haber sido, yo, como tú la comparaste con New York City, qué difícil debió de haber sido para ellos ser luz en medio de tanto paganismo. O sea, realmente tenían que estar firmes en la palabra y en su fe para poder estar apartados de todo lo que estaba pasando en una ciudad tan influyente y con tanto paganismo, o sea, con tanta competencia con otro templo que adoraba otros dioses. Ese mismo, ¿no? Este es el elogio. Bueno, Fernando. Pero ahí lo que vemos es que ellos prácticamente estaban haciéndolo así como si ya fuera como si yo fuera al trabajo, pero ya nada más una rutina. Para allá vamos. Ya nada más. Para allá vamos. El problema, sí. El problema, sí. La próxima lista. Gracias. Vamos a ver si funciona. Ella no sé, pero yo lo quiero. No funciona. No, pero yo lo cargué. Está bien. Ok, ¿cuál es la preocupación o el problema? Sorry. ¿Cuál es la preocupación o el problema de esta iglesia? Lo dice claramente. Pero tengo contra ti, le dice directo a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esa es la preocupación o el problema de esta iglesia. ¿Ok? Años atrás, esta iglesia fue alabada por su amor. ¿Saben ustedes? Efesios 1, del 15 al 16. ¿Alguien que lo busque rápidamente? Efesios 1, del 15 al... Oh, yo lo tengo ahí. Sí. Oh, sí, perdón, no lo tengo que buscar. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ok? Esta iglesia comenzó en amor, llena de amor cuando comenzó. Sus principios. Su primer amor, la base era... su primer amor, su primer comienzo, la base era amor. El amor es la característica más grande de una iglesia. Pero la iglesia de Éfeso había dejado su amor de los unos con los otros. Como ustedes van ganando. Había trabajado arduamente, pero la motivación no era la misma. Y esto es una carga pesada. Porque miren esto. Trabajaban arduamente, pero estaban en peligro de perder su recompensa. Porque la motivación no era la correcta. Porque yo puedo estar haciendo algo, pero no es basado en el amor. ¿Ok? ¿A qué los exhortan? Recuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieras arrepentido. Recuérdate y arrepiéntete, que vuelva a hacer las primeras cosas, que lo que estaban haciendo sea basado en el amor los unos por los otros. Y esto es el amor los unos por los otros. Acuérdense, la obra que usted hace, decimos que es para Dios, pero usted se la hace a una persona. Porque por lo que yo estoy enterrado, Dios no necesita ninguna obra mía. Es más, me puso para hacer obras, para que seamos sus hijos, que hagamos sus obras, pero Él no la necesita, sino que son nosotros compartiéndolas con los hermanos en la fe y con el mundo en general cuando sea posible. Recuérdate y arrepiente, que vuelvas a hacer las primeras obras, ¿ok? Si no, quitaré tu candelero. Dejaría de ser iglesia o perderían su ministerio de luz. Dios le iba a cerrar las puertas. Y escuché que eso fue lo que pasó con la iglesia. ¿Okay? Lamentablemente. Y yo no sé hasta qué punto llegaron fieles, pero usted va a Turquía o a Éfeso y no hay una comunidad cristiana. La luz, o sea, que se apagó el candelero por el tiempo. Y noten, arrepiéntete. Este es uno de los usos más comunes de la palabra arrepentimiento. Hablándole a los hijos, a la iglesia, que hagan las cosas bíblicamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, que hagan las cosas como Dios lo está llamando. ¿Okay? Pregunto cómo está usted. Walter, Solo para enfatizar donde dice, y quitaré tu candelero de su lugar, así como tú explicaste, se desapareció la iglesia, pero no tiene nada que ver con la vida eterna, de que Jesucristo le quitó la vida eterna a la iglesia o a los miembros, sino no tiene nada que ver con eso. Mismo, y lo dice, que no le dice la condenación es quitaré su candelero, lo apagaré, ¿sí? Y ustedes, ¿por qué? Porque la luz, no están dando luz. En otras palabras, usted también no le corresponde como hijos de luz que son. Nosotros somos hijos de luz en posición y en la experiencia tenemos que vivir como hijos de luz. Nada que ver con la vida eterna. ¿Por qué? Porque esto es obras, buenas obras. Y las buenas obras no dan vida eterna. Lo que da la vida eterna es Jesucristo, pero el medio es la fe, no las obras. Noten que usted ni siquiera va a ver la palabra fe. Es más, esta iglesia tenía fe. Ha guardado tu primer amor, ha guardado la sana doctrina, todo esto. Tenía fe, pero el problema es la falta de amor. Pero si arrepiéntete, ¿ok? Recuérdate y arrepiéntete de la caída. Oye, en este tiempo, por ejemplo, después de la pandemia para acá, ¿cuánto no hemos visto de iglesias cerradas? Unas por esa causa, pero si me voy un poquito más atrás, yo me he dado cuenta de muchas iglesias que tienen mala doctrina, que el enfoque que ellos tienen, donde está su corazón, es dinero u otra cosa. Y esas iglesias, si me preguntas ahorita, no existen. Y el punto es que Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Jesucristo va a juzgar. Acuérdate, esto es juez. Esto es juicio. Esto es juicio. Rosana. Leyendo, buscando, dice, los cristianos en Turquía son 0.5% de 70 millones de habitantes. Hoy en día, ¿no? Y yo no sabemos qué es lo que pasó, pero no quedó una luz ahí. ¿Por qué? Porque estos creyentes se descuidaron. Una pregunta que no sé si lo vas a preferir en el futuro, pero la mayoría de estas iglesias estaban en esa área de Turquía. Sí, todas, sí. Muy bien, por el tiempo. Todavía tenían esperanza y todavía lo elogian un poquito más. Esto es parte del elogio, aunque es más adelante. Aborrecen lo que Dios aborrece. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios dice que es malo, nosotros tenemos que llamarle mal. Lo que Dios aprueba, aprobamos nosotros. Lo que Dios no aprueba, no aprobamos nosotros. Aborrecían las obras de los nicolaitas. Noten que no dicen aborrecían a los nicolaitas, sino que las obras de los nicolaitas. No se sabe exactamente quién eran estas personas, los nicolaitas. Parece ser, por su nombre tenemos una idea,
que veremos. Nicolaita significa conquistador al pueblo, a las personas. Noten, hay dos palabras. Nico significa conquistador o vencedor, y es el vencedor más adelante. Y laita es de la idea de laico, del pueblo. Como ha escuchado, digo un pastor laico, que eso ni siquiera es bíblico, pero lo han dicho. Pero hablando del pueblo, ¿ok? Entonces, parece que era una secta en ese tiempo, que estaba acercándose a la iglesia, afectando la creencia, y la iglesia de Éfeso había dicho, no, rechazamos esa falsa doctrina, ¿ok? Lo que usted quiere hacer. Y esto es muy importante porque muchas de estas iglesias ahora, estas sectas que vemos en estos lugares, tienen cierta autoridad sobre las personas. A usted en una iglesia le dijo, pero me dijeron esto, que yo tenía que hacer esto. O el pastor me dijo que yo tengo que hacer, o la pastora me dijo que yo tengo que hacer esto, ¿no? Eso es peligroso. El que dice lo que usted tiene que hacer es Dios. Ahora, ahí le puede dar un consejo bíblico, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero aquí parece el origen de estos Nicolaitas, y los Nicolaitas van a salir otra vez. Entonces, era los falsos maestros que rodeaban esto, ¿no? Y después el cierre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el llamado a todas las iglesias. El que tiene oído, que somos nosotros, era Éfeso, y ahí se lo gira o se dirige personalmente. En otras palabras, aunque la iglesia caiga, el individuo no tiene que caer, ¿sí? Aunque una iglesia se aparte, yo no tengo que apartarme. ¿Usted entiende eso? Que aunque la iglesia se pierda su luz, yo no tengo que perder mi luz. Más bien tengo que salir de esa iglesia. ¿Entendemos esto? Porque el mensaje es personal. Este es el llamado. ¿Okay? Ahora, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al vencedor, la palabra es Nike. Los tenis Nike, de aquí que sale. Nike quiere decir vencedor. Quiere del griego, vencedor. Al que venciere le dará a comer del árbol de la vida. Esto es una recompensa por fe y buenas obras. Vieron que el que venciere, arrepiéntate, guarda las primeras obras. ¿Okay? Aquí se nos introduce el concepto del vencedor de Apocalipsis. Un concepto muy importante, porque lo que quiere decir es esto. Jesucristo le escribe a los creyentes, a las iglesias, todas las iglesias, a cada individuo creyente en Jesucristo, para que sea vencedor hasta lo último. Que cuando Jesucristo venga, lo encuentre de pie. Hay uno que lo conectan con 1 Juan 5:5, que tiene que ver con recibir la vida eterna, que es por fe solamente. Eso es un error. En 1 Juan 5 dice, ¿y qué es lo que vence al mundo? Pero eso no está hablando de lo mismo. Aunque es la misma palabra vencedor, está hablando de la vida eterna ahí, en cuanto a cuando usted y yo creímos en Jesucristo para vida eterna. Vimos la luz de Dios y vencimos al enemigo y al mundo. Pero ese es solamente por la fe. El uso en el 2, en el capítulo de Éfeso, no está hablando de eso, de nuestra salvación, porque si no todo creyente fuera vencedor en este sentido. Aquí no me dice, a mí me hizo lo contrario. Aquí dice, arrepiéntete porque si no, no vas a ser vencedor. Haz las primeras obras porque si no, no vas a ser vencedor. Pero al vencedor le dará una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Por su fidelidad y obediencia hasta el final. Le daré a comer el árbol de la vida. Le daré a comer del árbol de la vida, que está en el medio del paraíso de Dios. ¿Dónde encontramos el árbol de la vida? En el paraíso, en el jardín, en el Seni, ¿ok? No sabemos qué árbol es, pero un árbol especial. Después lo encontramos al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. En el capítulo 22. ¿Cuál es esto? El privilegio, es un privilegio. Es un privilegio. Al que venciera, en el caso de aquí de esta iglesia y todas las iglesias, le dará este privilegio. El privilegio alude a compartir, a tener una distinción. Escuche. Un privilegio de experimentar algo que no tenían antes.
¿Ok? La pregunta es, ¿qué es lo que causa este árbol, este fruto? Pues no sabemos. No sabemos en sí. Puede ser algo específico en el fruto, pero más bien es lo que significa. El beneficio, el privilegio, el reconocimiento de recibirlo. Y no te algo. Sigue siendo un misterio. Comer del árbol de la vida es un misterio. Es el árbol de la vida en el libro de Génesis, en el jardín de Edén. Y de nuevo, y dice que estará en el paraíso de Dios. ¿Qué es lo que hay con esto? Creo que tengo una lectura ahí, listo, la próxima. Leamos, 22:2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol del río, que produce 12 frutos. Este es el árbol. Dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la seriedad de la nación. Hemos visto mucho este principio, ¿no? Noten algo. ¿Cuántos árboles hay? Uno. ¿Lo vieron? ¿Pero dónde está? Miren, ¿qué dice el versículo? El trono de Dios. No, ¿qué dice el versículo? A uno y al otro el río. ¿Cómo así? Un río, el árbol está a este lado y de aquel lado a la misma vez. Pasa en medio del lago. Sí, porque en Génesis 2:9 habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia y van desglosando los ríos que van Originalmente. Sí. Ahora, este es el río que sale del mismo trono de Dios. Esta es la Nueva Jerusalén ya. Esto no es en el milenio, esta es la Nueva Jerusalén. Y dice que tendrá el árbol de la vida, ¿ok? Pero que está de los dos lados. Todavía no hemos contestado si son dos árboles o uno. Es uno, pero parece que hay un árbol pero si da sido de los dos lados, ¿dónde está sembrado? ¿Será que está sembrado abajo? ¿Será que es como uno que hace así, como dice Walter? ¿O es que está sembrado, pero sus raíces brota por todos los lados? Y hay un árbol en Colorado, que es esto. Es un solo árbol, pero sus raíces van por todos los lados y ha brotado. Y es un solo árbol, pero está por todos los lados. ¿Ok? Lo han conectado con esto. Si se da así, no sé. ¿Ok? Muy importante. De hecho, tiene cierto enigma escribir eso mal, o un cierto misterio. Esto lo hace más atractivo comer de este fruto. ¿Entienden esto? Y este no es el fruto prohibido. Este está ofrecido para el vencedor. ¿Tengo más ahí listo o no? Regresa uno. Gracias. Pregunto comentario hasta ahí. Es que no hay más detalles, pero es una experiencia, una definición al vencedor. ¿Ok? Tendremos el vencedor, el que ha sido fiel, en obediencia y en fidelidad a Jesucristo, tendrá muchos privilegios, entre ellos acceso a este árbol. Que noten, ¿cuántos frutos tiene? 11. Uno por cada mes. Fantástico esto, ¿no? ¿Será una invitación para venir cada mes a disfrutar del fruto distinto? Pero cuando se come juntos, ¿qué es lo que se hace? Comunión. ¿Será experimentar un algo especial? ¿Es como un banquete especial? ¿Entendemos esto? Por ahí me voy, porque comer juntos habla de eso. El comer juntos lo que explica es una relación especial con Dios, que será a través de comer de Jesús. Hermano, y a lo mejor si nos dice un poco qué es ser vencedor, nos ayudaría como si alguien tuvo muchos años en la vida cristiana y vino a unos problemas, se alejó, que vuelva, que lo haya ese día vencedor. Amén, amén. Y con eso terminamos. Libre la próxima, que esa es la aplicación para nosotros. ¿Qué significa esto para esto? Lo mismo que dijo Celín. El que tiene el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Falta de oído, falta de amor. Pero Jesucristo no le dice, tienes falta de amor, voy a apagar tu candelero, sino que le dice, arrepiente, hoy, y cambie.
Y si te arrepientes y haces las primeras obras, la iglesia de Éfeso, yo te perdono. Y regresaremos en comunión. Es más, y si eres fiel hasta el fin, hasta que Dios te llame a casa, iglesia, hasta que Dios quiera cerrar las puertas de esta iglesia de su parte, seremos vencedores, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos llevamos? ¿Qué es lo que nos llevamos de esta iglesia? Que tenemos que hacer todo basado en amor. En esto conoceré que son mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia, para que nuestro trabajo, aunque sea arduo, no carezca de lo más importante, ¿ok? El amor. Así que les un abrazo a todos. Ok. Uno lo hicieron con gusto, otro. Rogelio. Antes de terminar, no sé, eso me vino a mí, no sé si a los demás hermanos les ha pasado ahorita, pero en cuestión de la última frase, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Yo creo que la vida cristiana es espiritual, científicamente porque nos vemos, ¿verdad? Pero yo creo que debemos orar para que el Espíritu, o Dios mismo, abra nuestro oído, pero no el que vemos aquí, ¿verdad? Sino el oído espiritual, para que escuchemos las palabras que el Espíritu tiene, los atesoremos y los guardemos en nuestro corazón, la verdad, porque dice guarda tu corazón, porque es el hermano de ¿verdad? Y engañoso el corazón, no se pega las cosas, no nos puede escudriñar. Y eso es mi... Bueno, obviamente, sí, no está hablando del oído físico, sino del oído espiritual, que pongamos atención y que el Espíritu le hable a nuestro espíritu. Perfecto, Rogelio, sí, eso es el punto. Que nos hable a lo espiritual. No es que ahora escuché qué bien, mi oído está bueno, no necesito ayuda, sino el oír es ponerlo en práctica. El oír es ponerlo en práctica. Recordemos que ahí Juan se presenta en el espíritu. Él tiene una conexión con el Señor muy espiritual, eso que debemos de, como decía el hermano, debemos de tenerla nosotros. Absolutamente, absolutamente. Sin el espíritu no podemos agradar, y los frutos del espíritu, uno de ellos es el amor. Entonces, el verdadero amor es una manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. Sí, amén. ¿Okay? Pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, no andar en la carne para darle lugar al Espíritu. Y tenemos que irnos porque mira, Kennedy se paró como diciendo, tenemos reunión, si no, no es. Solo para recordarles que el próximo domingo es el capítulo 2. ¿Qué pasó ya? No despediste. Versículo 8 al 11 va a ser la iglesia de Esmirna. Así es. Lean para la semana que viene los versículos 8 al 11, es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. Amén. Y nos vamos a la oremos. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, que sigue enseñándonos, Señor, y hablando de este tiempo. Bendícenos ahora, mientras marchamos, cuídanos de los caminos, sigue obrando grandemente en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.